Él engañó a su esposa con la niñera, pero nunca imaginó la venganza que ella le tenía preparada. Bienvenidos. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Ella siempre creyó que su matrimonio era tan sólido como una roca, y jamás pensó que la rutina o la traición pudieran romper lo que tanto había costado construir. Desde el momento en que se conocieron, sintió una conexión genuina con él, una certeza de que podían atravesar cualquier obstáculo juntos. La llegada de su primer hijo reforzó su confianza en la relación, consolidando sus lazos afectivos y llenándolos de ilusiones renovadas. Durante los primeros años de matrimonio, no hubo señales claras de problemas, salvo las discusiones cotidianas que se resolvían con diálogos sinceros. Ella, además de ser una mujer amorosa, era sumamente responsable y confiaba plenamente en la capacidad de su esposo para apoyar la crianza del niño. Confiaban tanto el uno en el otro que jamás sintieron la necesidad de esconderse los teléfonos o revisar las redes sociales del otro. Cuando nació el bebé, se vieron obligados a buscar a alguien que los ayudara a cuidarlo durante las horas en que ambos trabajaban. Surgió entonces la figura de la nueva niñera, una joven sonriente y de aspecto confiable, recomendada por una conocida de la familia. Al principio, la esposa se sintió aliviada de contar con alguien en quien delegar esa tarea tan importante, pues ella no quería que el niño quedara desatendido. Poco a poco, la niñera empezó a ganarse la confianza de todos en la casa, ofreciendo cariño y dedicación al pequeño como si fuese propio. Tanto la esposa como el marido notaron su disposición excepcional y pensaron que, por fin, habían encontrado la persona ideal para mantener el equilibrio de la familia. La esposa no podía imaginar, ni en sus peores pesadillas, que aquella joven aparentemente inofensiva se convertiría en el detonante de un dolor insoportable. Nunca pasó por su cabeza la posibilidad de que la niñera tuviera un interés oculto en su esposo, ni que éste se dejara seducir por esa novedad. Confiada, le cedía más responsabilidades, mientras ella continuaba con su vida laboral sin imaginar que los cimientos de su hogar empezaban a resquebrajarse. A medida que el tiempo avanzaba, el marido comenzó a alabar las habilidades de la niñera, destacando su dulzura y la forma paciente de tratar al niño. La esposa, si bien se sentía contenta de que su hijo recibiera tan buenos cuidados, comenzó a notar pequeños detalles sospechosos. A veces encontraba miradas cómplices entre ellos, gestos sutiles que parecían traspasar los límites de una simple relación laboral. Se decía a sí misma que eran imaginaciones suyas, que tal vez estaba siendo paranoica y que la confianza era la base de toda relación sólida. Sin embargo, la intriga creció cuando, en una ocasión, la niñera le mencionó que su esposo le había regalado una pulsera como muestra de agradecimiento. Las alarmas sonaron en su cabeza, pero no confrontó a nadie todavía, pues temía equivocarse y romper la armonía familiar. La gota que derramó el vaso fue un mensaje que encontró por casualidad en el celular de su marido, repleto de palabras cariñosas dirigidas a la niñera, revelando que la relación iba mucho más allá de lo meramente profesional. Su corazón se partió en 1000 pedazos, sintiendo como la traición se apoderaba de su vida y transformaba la ternura en dolor. Quiso gritar y romper todo a su alrededor, pero decidió callar y analizar detenidamente qué hacer a continuación. En las noches, no podía dormir, reviviendo una y otra vez los recuerdos de una vida en común que ahora se desmoronaba sin remedio. La rabia comenzó a mezclarse con la tristeza y la indignación, impulsándola a investigar más para asegurarse de que esa evidencia fuera irrefutable. Fue revisando cada rincón de la casa en busca de pistas, facturas inusuales, fechas que no coincidían, objetos que no pertenecían a nadie más que a la niñera. Cuando tuvo pruebas suficientes, optó por la prudencia y el silencio, planeando meticulosamente el siguiente paso. Se debatió internamente entre la idea de confrontar a ambos de inmediato o idear un plan que le permitiera conseguir algún tipo de venganza moral. Comprendió que una reacción impulsiva no haría más que ofrecerles la oportunidad de justificarse o salir impunes de toda culpa. Su orgullo herido reclamaba una acción contundente que dejara huella y restaurara, aunque fuera un poco, su dignidad. Miró a su hijo dormido y se juró protegerlo de ese caos, asegurándose de que su estabilidad emocional no se viera afectada por las decisiones que ella estaba a punto de tomar. Recordó con nostalgia los momentos felices junto a su esposo, desde las risas cómplices hasta las promesas de amor eterno que ahora parecían vacías. Sin embargo, decidió que no cedería al sentimentalismo y que, por el contrario, transformaría ese dolor en su mayor fuente de energía. Sabía que, para enfrentar esta situación, necesitaba mantener la cabeza fría y actuar con la inteligencia y la fuerza que la caracterizaban. Mientras se miraba al espejo,
Con los ojos enrojecidos de tanto llorar, se prometió a sí misma que no sería una víctima pasiva ni permitiría que la humillaran más. En ese momento, comenzó a trazar un plan que, a su modo de ver, no solo desenmascararía al esposo infiel, sino que le permitiría salir de esa relación con la cabeza en alto. Se dio cuenta de que la niñera, con toda su apariencia de inocencia, también era responsable de romper un hogar, y esa traición duplicaba su dolor. Su espíritu de mujer decidida y fuerte se alzó por encima de las circunstancias, recordándole que merecía mucho más que mentiras y engaños. Todavía dudaba de cómo llevar a cabo su venganza, pero tenía la certeza de que sería algo que ambos recordarían para siempre. Añoraba la vida tranquila que tenían antes, pero ya no había vuelta atrás, pues el daño estaba hecho y no existía forma de remediarlo. Se cuestionó si era justo mezclar a terceros en su plan, pero comprendió que, para su tranquilidad y justicia, necesitaba de ciertos aliados. Varias ideas danzaron en su mente, algunas más osadas que otras, y tuvo que elegir cuidadosamente la mejor manera de proceder. Así, una noche de insomnio, entre lágrimas silenciosas y el peso de la traición sobre sus hombros, tomó la decisión de vengarse de forma ejemplar. La primera reacción que tuvo al despertar al día siguiente fue encender su ordenador, abrir un documento en blanco y empezar a apuntar cada detalle de su plan, buscando que no quedara ningún cabo suelto ni evidencia que pudiera volverla culpable de algo ilegal. Sabía que el primer paso era asegurarse de obtener pruebas más contundentes de la infidelidad, porque en un futuro podría necesitar ese material para protegerse de cualquier acusación o manipulación. Recordó que, en conversaciones pasadas, su esposo le había mencionado que el teléfono de la niñera tenía ciertos mensajes de texto que compartían y que a menudo se encontraban a solas cuando ella salía a trabajar o hacía las compras. Aún sintiéndose destrozada, decidió actuar con sangre fría, fingiendo una rutina normal mientras se esforzaba por buscar discretamente más información. Llamó a una antigua amiga que trabajaba como experta en ciberseguridad, pero sin revelar demasiados detalles, solo consultando la posibilidad de rastrear o recuperar datos de un celular en caso de extravío. Su amiga, intrigada, le ofreció algunos consejos, explicándole que, con las herramientas adecuadas, podría clonar un dispositivo y acceder a ciertos archivos, pero que debía ser cautelosa. Esa idea la tentaba, pues deseaba ver con sus propios ojos cada palabra, cada foto y cada instante en que la traicionaban, pero temía convertirse en una persona sin escrúpulos. Consciente de que la tecnología era un arma de doble filo, decidió que, antes de emprender algo tan drástico, quería estudiar el comportamiento de su esposo y la niñera más de cerca. Empezó a dejar la televisión encendida en la sala, supuestamente para el niño, pero en realidad era para grabar con la cámara oculta que compró en línea y disimuló detrás de un marco de fotos familiar. Con el transcurso de las horas, reunía las grabaciones y revisaba minuciosamente cada segundo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, esperando encontrar algo que confirmara sus sospechas. Lo que vio en las primeras grabaciones fue un simple coqueteo, miradas furtivas, sonrisas cómplices y un par de roces de manos cuando pensaban que nadie los observaba. Aún así, no había un acto definitivo que pudiera usar como prueba, y ella ansiaba algo tan claro que el marido no pudiera negarlo ni justificarse. Bajo esa tensión, la relación entre ellos dos, en apariencia, permanecía cordial, con la mujer fingiendo normalidad mientras ocultaba el tormento en su interior. Hubo un momento en que estuvo a punto de confrontarlo tras verlos abrazarse fugazmente en la cocina, pero decidió contenerse para que el golpe final fuera más certero. Cada día que pasaba se sentía más dolida, pero a la vez más decidida a no rendirse, confiando en que la paciencia le otorgaría la evidencia que necesitaba. Su hijo, ajeno a todo ese drama, seguía recibiendo cuidado y cariño de la niñera, algo que le generaba sentimientos encontrados, pues necesitaba de esa ayuda, pero la aborrecía con toda su alma. Lejos de desfallecer, se enfocó en adquirir nuevas habilidades. Comenzó a asistir a cursos de edición de video y manipulación de fotos, imaginando que podrían ser útiles para su venganza. Cada clase que tomaba la convencía más de que, a veces, la tecnología era el arma más efectiva para exponer una verdad y protegerse de contraataques. En paralelo, empezó a documentar gastos y cuentas compartidas, entendiendo que el factor económico también podría convertirse en un elemento clave al momento de hacer justicia. Las noches se volvían cada vez más largas, sumida en un insomnio desesperante que alimentaba su creatividad vengativa, visualizando todas las posibles consecuencias de sus actos. Al mismo tiempo, debía cuidar su propio equilibrio mental, pues notaba que el odio y la traición estaban consumiendo la alegría que antes la caracterizaba.
Con la determinación de no perderse a sí misma, buscó apoyo psicológico de manera anónima, leyendo foros en Internet y recibiendo consejos de otras personas que habían pasado por traiciones similares. Gracias a esos testimonios, entendió que debía trazar un objetivo claro para su venganza, no solo para infligir dolor a los infieles, sino también para poder liberarse y seguir adelante con su vida. Finalmente, una mañana, revisando las nuevas grabaciones, encontró lo que tanto había temido y esperado: besos explícitos en la sala, caricias más que evidentes y un acto de intimidad que sucedió creyéndose solos. La rabia la invadió, y con manos temblorosas detuvo la reproducción, tomando la decisión de que ya no grabaría más. Había visto suficiente para saber cómo humillaban la confianza que ella había depositado en ambos. Respiró hondo, cerró los ojos y sintió como una ola de adrenalina la invadía, confirmando que, por mucho dolor que sintiera, no estaba dispuesta a quedarse callada. La sed de venganza se apoderó de su mente y comprendió que había llegado el momento de actuar. Ese mismo día, aprovechó un momento en que su esposo y la niñera fueron al supermercado para instalar un software de espionaje en el ordenador familiar, asegurándose de registrar todos los movimientos, accesos y contraseñas. Cuando ellos regresaron, fingió estar ocupada con unas tareas del hogar, pero en realidad estaba ansiosa por revisar en la computadora cualquier indicio de su relación clandestina. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás, de que se embarcaba en un camino sin retorno, y que tendría que luchar con todas sus fuerzas para no dejarse consumir por la culpa. No era una persona malvada, pero sentía que su esposo y la niñera habían cruzado límites imperdonables, y que la única salida era responder de manera contundente. Esa noche, decidió dormir en la habitación de invitados, diciéndole al marido que necesitaba un espacio para recargar energías, mientras en realidad iba monitoreando su actividad en línea. Sintió una extraña mezcla de emociones al leer cómo se mandaban mensajes aparentemente inocentes, que contenían códigos secretos para referirse a encuentros pasionales. Cada mensaje era como un puñal en el corazón, pero también alimentaba su deseo de hacerlos pagar por esa burla cruel. Terminó el día con la convicción de que, ahora sí, tenía todo lo que necesitaba para destrozarlos de una forma calculada y sorprendente. Se miró al espejo y sonrió con amargura, pensando que su vida jamás volvería a ser la misma, pero al menos sacaría provecho de la situación para restablecer su honor herido. Sintiendo que la información que había reunido hasta el momento era suficiente para una confrontación explosiva, decidió llamar a su hermana para desahogarse y pedirle consejo, aunque sin dar nombres ni detalles específicos. Sin embargo, en cuanto escuchó la voz preocupada de su hermana, supo que no podría soltar toda la verdad sin quebrarse por completo, así que prefirió contarle una versión dulcificada de los hechos, omitiendo las escenas más dolorosas. Necesitaba un aliado o aliada que le brindara apoyo incondicional, pero también quería mantener la discreción hasta estar completamente segura de cada paso a dar. Para su sorpresa, su hermana le comentó que conocía a un detective privado de confianza, alguien que había ayudado a una amiga suya a resolver un caso de chantaje. Aquello encendió una luz de esperanza y, al mismo tiempo, una chispa de curiosidad. ¿Sería esa la mejor vía para recopilar todavía más evidencias y coronar su plan de venganza? Sin dudarlo. Pidió el contacto y, poco después, se encontraba en una cafetería, con gafas oscuras y una capucha, esperando conocer al investigador. Cuando el detective llegó, mostró discreción y profesionalismo, escuchando con atención su relato, aunque ella aún evitaba mencionar la identidad de los infieles. Él le explicó que podía ayudarla a recabar fotos, videos y registros de encuentros, siempre y cuando no hubiera un riesgo legal para ninguno de los involucrados. Ella, deseando protegerse de cualquier denuncia de acoso, se asesoró con un abogado de confianza que le confirmó que, mientras no hubiera invasión de propiedad privada ajena, podía seguir adelante con la investigación. Así, se inició un periodo en el que el detective comenzó a rondar los lugares frecuentados por el esposo y la niñera, siguiendo discretamente sus pasos e identificando patrones de comportamiento. En una de esas vigilancias, el investigador logró fotografiarlos tomados de la mano en un parque, besándose apasionadamente tras unos árboles, totalmente convencidos de su anonimato. Cada imagen recibida reforzaba la determinación de la esposa de llegar hasta el final con su plan, al tiempo que le rompía el corazón ver la falta de respeto a su familia. Paralelamente, ella se encargó de fingir en casa que, poco a poco, estaba recuperando la alegría, intentando no levantar sospechas de su verdadera operación de espionaje. Preparaba cenas especiales, invitaba al esposo a ver películas juntos, y así alimentaba la idea de que se encontraba en una fase de reconciliación o de mayor armonía.
Mientras tanto, guardaba en una carpeta secreta todo el material que el detective le enviaba, acompañando cada archivo con sus respectivas fechas y detalles descriptivos. Llegó incluso a solicitarle que siguiera a la niñera cuando ésta salía de la casa en días libres, averiguando si tenía cómplices o un pasado turbio que pudiera usar en su contra. El detective, con sus contactos, descubrió que la joven había tenido algunas relaciones anteriores con hombres casados, un patrón que mostraba su disposición a involucrarse en triángulos amorosos. Esa información resultó crucial, pues confirmaba que la niñera no era ninguna ingenua y que sabía perfectamente lo que hacía al seducir al marido. Entre diálogos con el investigador y conversaciones ficticias con su familia, la esposa elaboró una estrategia compleja. Quería que, en el momento indicado, toda la evidencia saliera a la luz de forma estrepitosa. Su intención no era solo exponer la traición, sino humillar a la pareja de adúlteros en un acto público que dejara claro quién era la verdadera víctima de la historia. Para lograrlo, pensó en organizar una fiesta en casa, con la excusa de celebrar el primer año del niño en la guardería, invitando a amigos, colegas de trabajo y algunos parientes cercanos. Allí, entre risas y música, proyectaría un video en la gran pantalla, un supuesto homenaje familiar que, en realidad, mostraría fragmentos de la traición recopilados con tanto cuidado. Mientras afloraba esa idea en su cabeza, se reía para sus adentros, imaginando la cara de incredulidad y vergüenza del esposo y la niñera al verse descubiertos delante de todos. Sin embargo, se dio cuenta de que un plan tan espectacular requería una planeación perfecta para evitar que ellos sospecharan o sabotearan la fiesta. Por ello, procedió con cautela, poniendo fechas tentativas, comprando adornos y comentando en la casa sobre la celebración, como si fuera algo totalmente inocente. La niñera, por su parte, parecía entusiasmada, tal vez incluso orgullosa de mostrarse como alguien importante en la familia, sin sospechar que su humillación vendría en público. El esposo, al ver a su mujer más risueña y dispuesta a retomar la intimidad, bajó la guardia y creyó que peligro había pasado, relajándose en sus encuentros con la niñera. De hecho, la esposa comenzó a notar que él ya no ocultaba tanto los mensajes en el celular, pensando que ella había renunciado a desconfiar o a investigarlo. Cada minuto que pasaba, cada nuevo archivo o fotografía que llegaba a sus manos, acrecentaba la vorágine de sentimientos que la inundaban, pero también la mantenía firme en su propósito. Un día, estando sola en casa, la esposa revisó en el espejo los efectos que la tensión y la tristeza habían dejado en su rostro y se prometió cuidar más de su salud y su apariencia física, como parte de su autorreafirmación. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que la venganza no solo consistía en exponer a los culpables, sino también en demostrarse a sí misma que podía salir fortalecida de esta crisis. Fue entonces cuando se apuntó a un gimnasio cercano y empezó a hacer ejercicio de forma regular, liberando el estrés acumulado y recuperando parte de su autoestima. Con la confianza que daba sentirse mejor consigo misma, adquirió un vestido elegante que planeaba usar el día de la fiesta, un símbolo de su renacimiento personal. Las conversaciones con el detective continuaron, y él le confirmó que, en breve, le entregaría un dossier final con todas las evidencias ordenadas, incluyendo un video editado profesionalmente. Esa fue la última pieza que la esposa necesitaba para cimentar su plan maestro, alimentando en secreto una mezcla de adrenalina y nervios incontrolables. En la víspera del evento, ordenó la casa para que luciera impecable, acomodó las cámaras y proyectores con supuestas intenciones decorativas, y se aseguró de que el equipo de sonido funcionara a la perfección. Todo se iba disponiendo para que, en la celebración, la verdad saliera a la luz como una bomba inesperada, cambiando para siempre la vida de todos los presentes. La mañana de la fiesta amaneció soleada y cargada de un aire festivo, casi irónico considerando las sombrías intenciones que se escondían tras los adornos de colores. La esposa se despertó antes que todos, revisando por última vez los detalles del plan. El material de video se encontraba encriptado en un pendrive que guardó en su bolso y tenía una copia de seguridad en el correo electrónico por si acaso. Su corazón latía con fuerza, debatiéndose entre la expectación y el horror ante la humillación que estaba a punto de desencadenar. Se vistió con el nuevo vestido, luciendo radiante y segura, mientras el esposo y la niñera se sorprendían de su inusual esmero en la apariencia. Al verlo él mirándola con aprobación, sintió un atisbo de nostalgia por la época en que aquella mirada significaba amor y fidelidad, no engaño y mentiras. Sin embargo, apartó esos pensamientos, recordándose que esa celebración marcaría un antes y un después en su vida, y que necesitaba ser más fuerte que nunca. Los invitados fueron llegando poco a poco,
trayendo regalos para el niño y felicitaciones para la pareja, ajenos al tenso subtexto que reinaba en la atmósfera. La niñera, como si fuera parte de la familia, se encargó de recibir a algunos, sonriendo con una naturalidad casi cínica, mientras la esposa reprimía las ganas de reclamarle en ese mismo instante. Mientras tanto, el esposo charlaba con viejos amigos y compañeros de trabajo, orgulloso de la unión familiar que mostraba, sin sospechar que su mundo estaba por desmoronarse. La música sonaba alegre. El clima era perfecto y había comida suficiente para alimentar a todos los invitados, creando una escena perfecta para la traición que se revelaría. En cierto momento, la esposa tomó el micrófono y anunció que, como parte de la velada, había preparado un video conmemorativo para honrar el primer año de su hijo en la guardería. Todos se congregaron en la sala, curiosos y expectantes, mientras ella conectaba el pendrive al proyector y preparaba el archivo, fingiendo nerviosismo y timidez. Se hizo un silencio casi reverente, y en la pantalla apareció un collage de imágenes adorables del niño, sonrisas familiares y momentos entrañables que provocaron aplausos y suspiros. El esposo sonrió con ternura, pensando que todo era sincero, mientras la niñera se mantenía a un lado, aparentemente entretenida con el niño, aunque de vez en cuando miraba la pantalla. Sin embargo, de un segundo a otro, las imágenes comenzaron a cambiar. Fotografías del esposo y la niñera en posiciones demasiado cercanas, tomados de la mano, besándose con pasión y compartiendo miradas cómplices. La sala estalló en murmullos y gritos de asombro. Algunas personas se pusieron de pie sin comprender lo que veían, y otras se taparon la boca en señal de indignación. El rostro de la niñera se tornó pálido y soltó al niño en brazos de una invitada cercana, mientras el esposo se incorporaba bruscamente, intentando llegar hasta la computadora para detener el video. Sin embargo, la esposa se interpuso con determinación, dispuesta a revelar cada segundo de aquella traición, mientras se la miraba con un terror que mezclaba culpa y desesperación. En la pantalla, después de las fotos, se reprodujo un clip donde se veían escenas captadas por las cámaras ocultas en la sala, mostrando caricias y un beso prolongado cuando ella no estaba en casa. El silencio se hizo sepulcral, y la vergüenza del esposo y la niñera era tan palpable que muchos invitados agacharon la mirada, incapaces de digerir la crudeza de la situación. La esposa, respirando con fuerza para no quebrarse, espetó ante todos la historia de cómo había descubierto los engaños, recalcando la falta de respeto y el desprecio hacia su familia. Algunas personas se pusieron de su lado, intentando consolarla en medio de la humillación masiva, mientras otras no sabían qué hacer, aturdidas por el escándalo. El niño, asustado por los gritos, comenzó a llorar, y eso hizo que la esposa reaccionara, pidiéndole a un familiar que lo llevara a otra habitación para protegerlo del caos. La niñera rompió en llanto, jurando que no era lo que parecía, mientras el esposo titubeaba, sin encontrar palabras para justificar lo injustificable. La esposa, con lágrimas en los ojos, confesó que había esperado que se arrepintieran o que al menos mostraran alguna señal de remordimiento antes de llegar a este punto, pero vio que su cinismo no tenía límites. Con la mano temblando, detuvo el video, dejando a todos sumidos en un silencio incómodo, y se dirigió a la puerta con la dignidad que todavía mantenía en pie. Antes de salir, miró al esposo los ojos y le dijo que el matrimonio se acababa allí, que no había perdón posible para alguien que traiciona de esa manera. Luego se volvió hacia la niñera y le espetó que había destruido la confianza que se le había dado como parte de la familia, y que jamás olvidaría ese ultraje. Algunos invitados intentaron mediar en la situación, pero la esposa, en su resolución, no escuchó a nadie y abandonó la fiesta, dejándolos inmersos en una atmósfera tensa y llena de preguntas. Al salir a la calle, rompió a llorar desconsoladamente, sintiendo a la vez una extraña mezcla de liberación y de tristeza por todo lo que había perdido. Se fue en un automóvil conducido por un amigo de confianza, quien la acogió con un silencio respetuoso, dándole un espacio para procesar lo que acababa de hacer. Mientras se alejaba, volvió la vista a la casa y sintió un escalofrío al imaginar las confrontaciones que seguirían ahí dentro, conscientes de que su propia venganza había cambiado para siempre el rumbo de su historia. Una vez que llegaron a un lugar seguro, ella comenzó a sollozar con más fuerza, desahogando la tensión acumulada, al tiempo que su amigo la consolaba, recordándole que había hecho lo necesario para destapar la verdad. Se preguntó qué sería de su vida a partir de ese momento, sin el matrimonio, con el corazón herido y con un futuro incierto, pero al menos satisfecha de haber defendido su dignidad. Tras ese momento tan decisivo, la esposa comprendió que la venganza podía tener un sabor dulce en el instante de la ejecución,
pero que luego dejaba un vacío difícil de describir. En los días posteriores a la fiesta, se instaló en casa de su hermana, recibiendo apoyo emocional, aunque la vergüenza y la rabia seguían acompañándola día y noche. Fue entonces cuando el esposo intentó comunicarse con ella de todas las maneras posibles: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, e incluso apareció en la casa de la hermana con la esperanza de explicarse. Sin embargo, la esposa se había vuelto inquebrantable en su determinación. No quería dar oportunidad de justificar lo injustificable, ni concederle poder de endulzar la situación con palabras vacías. Recordaba con dolor las escenas de video y, cada vez que pensaba en la niñera, el fuego de la traición volvía a encenderse en su interior. Decidida a terminar todo vínculo con él, contactó a un abogado especializado en divorcios para iniciar los trámites de la separación, buscando proteger sus derechos y la custodia de su hijo. Su prioridad era que el pequeño no sufriera las consecuencias de la ruptura, así que acordaron con su hermana crear un ambiente estable, mientras definía el futuro legal de la familia. Durante el proceso, la esposa experimentó una montaña rusa de emociones: tristeza profunda, rabia contenida, culpa por haber orquestado la humillación pública y a ratos un alivio agridulce por haber expulsado de su vida a 2 personas tóxicas. Su hijo se convirtió en el centro de su atención, y en sus ratos libres buscaba actividades que la ayudaran a sanar internamente, como meditación, yoga y largas caminatas para despejar la mente. Le preocupaba que, en algún momento, su esposo usara la estrategia de presentarse como víctima ante los tribunales, alegando que fue expuesto públicamente y que ella había violado su privacidad. Sin embargo, ella contaba con el respaldo de sus abogados, quienes argumentaban que las grabaciones se realizaron dentro de su propio hogar y que no se habían difundido masivamente fuera del círculo familiar y de amigos. Por precaución, decidió no subir el video a redes sociales ni compartirlo con más personas de las necesarias, consciente de que una exposición mayor podría volverse en su contra. Mientras tanto, la niñera había desaparecido de la escena, al menos temporalmente. Su teléfono ya no estaba activo y nadie la vio por los lugares que solía frecuentar. Se rumoreaba que había vuelto a la casa de sus padres, en otra ciudad, huyendo de la vergüenza y de la posibilidad de repercusiones legales. La esposa no sentía compasión alguna por ella. Al contrario, consideraba que merecía enfrentar las consecuencias de meterse con un hombre casado y destruir la confianza de quien la empleaba. En una de las últimas conversaciones que tuvo con su marido antes de bloquearlo por completo, él le imploró perdón, argumentando que todo había sido un error, un desliz pasajero. Ella se mantuvo firme, recordándole que no se trataba de un simple desliz, sino de una traición premeditada que se había prolongado por mucho tiempo, un acto intencional y sin el menor remordimiento. Esas palabras, duras pero sinceras, la llenaron de una sensación de poder y le recordaron que ya no era la mujer ingenua que había sido meses atrás. Aunque en su interior todavía guardaba cicatrices, empezó a ver la vida con un nuevo prisma, en el que la autosuficiencia y el amor propio se convirtieron en sus principales pilares. Para reforzar ese cambio, siguió asistiendo al gimnasio, donde conoció a personas que también superaban distintos tipos de desafíos personales, creando así nuevas amistades basadas en el apoyo mutuo. Entre esas amistades se encontraba una entrenadora motivacional que le aconsejó iniciar un proyecto de emprendimiento, algo que le permitiera canalizar su dolor en forma de creación y progreso personal. Animada por esa idea, decidió retomar unos sueños antiguos que había archivado por priorizar la vida conyugal y comenzó a planificar la apertura de su pequeño negocio de decoración de interiores. Sentía que cada paso que daba en esa dirección la ayudaba a reconstruirse, a superar la decepción que había vivido y a enfocarse en un futuro lleno de posibilidades. Hubo noches de nostalgia, en las que revivía los buenos momentos de su matrimonio y se preguntaba si alguna vez su esposo la había querido de verdad o si todo había sido una fachada. Sin embargo, cada mañana, al ver la sonrisa de su hijo, recordaba que su misión era protegerlo y ofrecerle un ambiente saludable, libre de traiciones y engaños. Con el avance del divorcio, recibió el apoyo de algunos amigos en común que la comprendían y desaprobaban la conducta del marido, a pesar de los intentos de limpiar su imagen. Fue un proceso largo, lleno de audiencias, revisiones de pruebas y negociaciones sobre los bienes, pero la esposa se mantuvo firme, apoyándose en los consejos de su abogada. Finalmente, llegó el día en que el juez dictaminó el divorcio, concediéndole a ella la custodia principal del niño y fijando una pensión alimenticia que el exesposo tendría que cumplir. Aunque nada compensaba el dolor sufrido, sintió que al fin se cerraba un ciclo y pudo respirar un poco más libre, sabiendo que la ley respaldaba sus derechos.
Aquel momento marcó el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que ya no se definía como la esposa engañada, sino como una mujer libre y dueña de su propio destino. Para sellar simbólicamente ese capítulo oscuro, se deshizo de material recopilado para la venganza, borrando los archivos digitales y quemando las copias impresas que guardaba. No necesitaba aferrarse a esas pruebas. Su objetivo había sido cumplido, y conservarlas solo prolongaría el recuerdo del dolor. Con un nuevo aire de determinación, decidió que era hora de mudarse a un lugar distinto, lejos de las memorias del hogar que una vez compartió con el hombre que la traicionó. Pidió a su hermana ayuda para empacar, y juntas encontraron un apartamento modesto pero acogedor donde reharía su vida con su hijo. El día de la mudanza fue intenso, lleno de cajas y despedidas de los rincones que antes habían sido testigos de su historia de amor y posterior traición. Al cerrar la puerta por última vez, sintió un peso enorme caer de sus hombros, como si dejara atrás todas las lágrimas derramadas y los momentos de ira. La niñera, por su parte, seguía sin dar señales de vida, lo cual le resultaba completamente indiferente. Prefería ni saber dónde estaba o qué hacía, convencida de que el destino se encargaría de poner cada cosa en su lugar. Durante esas semanas de transición, la mujer se reencontró con partes de sí misma que había olvidado: su pasión por la música, su gusto por la lectura y su facilidad para hacer amistades sinceras. Entre esas nuevas amistades surgió un hombre que, poco a poco, le mostró que no todos los sentimientos terminan en traición, demostrando paciencia y un interés genuino en conocer las impresiones. Aunque el miedo a abrir su corazón seguía presente, se permitió al menos disfrutar de la compañía, recordándose que nadie debía pagar por los errores que otro cometió. Con ese nuevo capítulo escribiéndose día a día, la esposa encontró motivos para sonreír otra vez, sintiéndose más plena y dueña de su vida que nunca. Cuando todo parecía encaminarse hacia la estabilidad, un suceso inesperado tocó nuevamente las fibras de su historia. El exesposo apareció de pronto en su nueva dirección, pálido y con los ojos llenos de lágrimas, suplicándole que lo escuchara. Al verlo en aquel estado, la mezcla de sentimientos que la invadió fue desgarradora: resentimiento, nostalgia, sorpresa y hasta un poco de compasión. Sin embargo, su instinto de autoprotección la impulsó a mantener la distancia, pidiéndole con firmeza que no se acercara si no tenía algo importante que comunicar sobre el hijo que compartían. Él, cabizbajo, confesó que la niñera se había puesto en contacto para decirle que estaba embarazada y que, según ella, el bebé era de él. Tal revelación cayó como un balde de agua fría, pues aunque ya no amaba a su exmarido, se sentía profundamente impactada por las implicaciones que esto podía tener en la vida de su hijo. Respaldada por una nueva fortaleza interna, le dijo que ese era su problema y que debía asumir la responsabilidad que correspondiera, siempre y cuando se comprobara la paternidad. El exesposo, en un acto desesperado, le suplicó que reconsiderara la posibilidad de dudar de la palabra de la niñera, afirmando que tal vez era una mentira para chantajearlo, pero la esposa se mantuvo al margen. Decidió, no obstante, consultarlo con su abogada para preparar una estrategia legal en caso de que la niñera regresara con demandas o intentos de intimidación. Pasaron semanas de silencio absoluto hasta que llegó una carta con sellos oficiales. La niñera había iniciado un proceso de filiación para demostrar que el exesposo era el padre de la criatura que esperaba. Este acontecimiento sacudió los cimientos de la tranquilidad que la mujer estaba empezando a construir, pues temía que, de alguna manera, se viera arrastrada otra vez a un torbellino de drama y complicaciones. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la angustia, reunió fuerzas para enfrentar la situación con la cabeza en alto, consciente de que ahora contaba con un sólido equipo legal. A través de su abogada, se enteró de que la niñera también estaba reclamando una indemnización, argumentando que había sido expuesta públicamente durante la fiesta, lo cual supuestamente le causó perjuicios morales y psicológicos. Esa demanda parecía absurda, pero fue suficiente para volver a encender la llama de la ira en el corazón de la esposa, que lo interpretaba como un nuevo intento de beneficiarse a su costa. Lejos de amedrentarse, decidió presentar la evidencia de que la niñera era plenamente consciente de la situación y que su propio comportamiento había provocado la exposición. Además, contó con el testimonio de varios invitados que confirmaban cómo, incluso después de descubrirse los hechos, la niñera había tratado de justificar su relación con el marido. Mientras se preparaba para la audiencia, la esposa se sintió orgullosa de la determinación con la que, esta vez, afrontaba el conflicto, sin dejar que el miedo o la inseguridad la paralizaran. La historia dio un giro inesperado cuando las pruebas de paternidad confirmaron que
Efectivamente, el exesposo era el padre del bebé que la niñera estaba gestando. Todo se complicó aún más, pues la niñera ahora exigía una manutención, asegurando que no podría trabajar debido al embarazo y al supuesto daño emocional causado por el escándalo público. La esposa, lejos de compadecerse, pensó que la niñera recibía lo que sembraba, y que ahora tendría que lidiar con la responsabilidad de haber roto una familia para meterse con un hombre casado. El exesposo, desesperado, empezó a proponer acuerdos económicos, buscando que la esposa lo ayudara de alguna manera, argumentando que todavía se preocupaba por la familia original. Ella se negó rotundamente, recordándole que ya no formaban una familia, que había un divorcio de por medio y que cada uno debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, no pudo evitar pensar en cómo todo esto repercutiría en su hijo, pues tarde o temprano sabría que tenía un medio hermano fruto de una relación ilícita. Para manejar mejor la situación, buscó consejo profesional con un psicólogo infantil, quien le sugirió que, llegado el momento adecuado, debía ser honesta con el niño, sin saturarlo con detalles que no pudiera comprender. En paralelo, la abogada le iba informando sobre la evolución del caso de indemnización que la niñera interponía, un proceso lento y engorroso que podría prolongarse en el tiempo. Aún así, la esposa no se desanimó, sabiendo que había actuado amparada por la verdad y dispuesta a defender su posición hasta las últimas consecuencias. Vivió días de tensión, con audiencias en el juzgado, declaraciones, peritajes psicológicos para evaluar la supuesta afectación de la niñera y largas esperas en pasillos llenos de incertidumbre. La prensa local, al enterarse del escándalo que giraba en torno a una familia aparentemente ejemplar, quiso hacer un reportaje, pero la esposa se negó rotundamente a dar declaraciones, protegiendo su privacidad y la de su hijo. Finalmente, llegó el dictamen judicial, en el que se desestimó la demanda de la niñera por falta de pruebas sólidas de un daño moral generado exclusivamente por la fiesta. Además, se determinó que el exesposo debía asumir la paternidad del bebé y otorgarle una manutención mensual a la niñera, en términos estrictos pero justos según la ley. Cuando la esposa recibió la noticia, sintió un alivio indescriptible. No era su responsabilidad enfrentar más reclamos, y la niñera no recibiría ningún beneficio económico por la humillación que ella misma había propiciado. Salió del juzgado con la frente en alto, dejando atrás las batallas legales que habían consumido su tiempo y su energía, dispuesta a continuar con su vida. Con esa resolución, se puso en marcha el último paso de su catarsis personal: desprenderse por completo de cualquier atadura o resentimiento hacia su ex y la niñera. Se centró en su hijo, en la tranquilidad de su nuevo hogar y en el proyecto de decoración de interiores que cada vez cobraba más forma y éxito. A medida que se consolidaba como una profesional respetada, su confianza crecía y las puertas se abrían, demostrando que, tras la tormenta, podía brillar un sol renovado. Con el tiempo, incluso comenzó a salir con el hombre que había conocido en el gimnasio, de manera pausada, sin presiones ni el peso de un pasado doloroso sobre sus hombros. El día que inauguró oficialmente su estudio de decoración marcó otro hito en su proceso de superación. Colgó a la pared el primer cuadro que había diseñado con sus propias manos, simbolizando el renacimiento y la resiliencia. A partir de ese momento, cada cliente que acudía en busca de sus servicios encontraba a una mujer segura, amable y profesional, que irradiaba la serenidad de quien ha luchado contra la adversidad y ha salido fortalecida. Los meses pasaron, y su negocio prosperó, obligándola a contratar a un pequeño equipo de ayudantes, e incluso se planteó la apertura de una sucursal en otra ciudad. Esa independencia económica y emocional le permitió, por primera vez, organizar un viaje junto a su hijo, deseando regalarle la experiencia de unas vacaciones en la playa y olvidar los días oscuros del pasado. Durante ese viaje, descubrió que la risa de su pequeño y el sol acariciando su piel eran el mejor bálsamo para curar las heridas del alma. En las tardes, se perdían en la orilla del mar, construyendo castillos de arena y recogiendo conchas, mientras ella volvía a sentir la alegría de vivir sin la sombra de la traición. En una de esas puestas de sol, el hombre que había conocido en el gimnasio le envió un mensaje preguntando cómo estaban, y ella respondió con una foto de ambos sonriendo con la playa de fondo, confirmando que la vida seguía adelante. A su regreso, se encontró con nuevas oportunidades laborales y con un panorama donde su nombre comenzaba a circular en redes sociales como una prometedora diseñadora de interiores. Esa reputación la llevó a recibir invitaciones para eventos de decoración y ferias de emprendimiento, donde compartió su testimonio de mujer resiliente y profesional exitosa. Aunque nunca profundizaba en los detalles de su antigua vida, dejaba entrever que había superado una etapa dura,
provocando admiración y empatía en quienes la escuchaban. Entre esas presentaciones, coincidió con una persona que resultó ser editora de una revista para mujeres, quien le propuso contar su historia de superación en un artículo especial sobre empoderamiento femenino. Al principio dudó, temiendo reabrir viejas heridas y exponerse públicamente, pero entendió que su historia podía inspirar a otras mujeres a no dejarse vencer por la traición. Aceptó con la condición de mantener los nombres reales en el anonimato, salvaguardando la identidad de su hijo y evitando polémicas innecesarias. Cuando el artículo se publicó, recibió una avalancha de mensajes de apoyo y de mujeres que se identificaban con su relato, sintiéndose menos solas en sus propias batallas. Este reconocimiento la conmovió, haciéndole entender que su dolor pasado se había transformado en una luz de esperanza para quienes todavía buscaban fuerzas para salir de situaciones similares. En medio de todo ese éxito, no dejó de cultivar la relación con su nuevo compañero, quien la apoyaba incondicionalmente y comprendía la importancia de ir despacio, respetando su proceso de sanación. Con el tiempo, ambos se volvieron más cercanos, y él demostró un gran cariño por su hijo, asumiendo el rol de amigo y mentor, sin pretender reemplazar la figura paterna. El niño, por su parte, crecía sano y feliz, y aunque sabía que su padre vivía en otra parte, nunca le faltó amor ni estabilidad. A raíz de la confirmación de la paternidad con la niñera, el exmarido tenía limitados recursos económicos, lo que repercutió en la regularidad de la pensión alimenticia. Cuando las demoras se acumularon, la esposa evaluó la situación con su abogada, decidiendo no entrar en más conflictos legales, pues contaba con el sustento suficiente para cuidar del niño por sí sola. Prefería la paz mental a enredarse en disputas interminables con quien ya había demostrado sus pocas ganas de asumir responsabilidades. La vida siguió su curso, y en el cumpleaños del niño, organizó una pequeña reunión con amigos cercanos y familiares, sintiéndose profundamente agradecida por todo lo bueno que había surgido tras la tormenta. El exesposo envió un mensaje de felicitación, pero ella optó por no responder, protegiendo la armonía del momento y evitando cualquier confrontación innecesaria. Aquel día comprendió que había llegado a un punto en el que la presencia o ausencia de su antigua pareja ya no generaba dolor, sino simple indiferencia. Ese sentimiento de libertad emocional era un tesoro que valoraba enormemente y que le confirmaba lo lejos que había llegado desde aquella inolvidable fiesta de la humillación. En agradecimiento a su hermana, quien la acogió en los momentos más difíciles, decidió organizar unas vacaciones familiares para ambas, en las que sus hijos pudieran compartir y fortalecer lazos. Ver al pequeño disfrutar con su primo, sin preocupaciones, la llenó de ilusión, recordándole que la familia seguía siendo un pilar fundamental en su vida. Durante el viaje, de noche, sentada en la terraza del hotel, se permitió reflexionar sobre todo el camino recorrido: la traición, la venganza, el divorcio, los juicios, el nuevo amor y el éxito profesional. Se dio cuenta de que, sin aquel suceso doloroso, probablemente nunca se habría atrevido a luchar por sus sueños ni a redescubrir una versión más valiente de sí misma. Ese pensamiento la ayudó a encontrar la paz, pues a pesar de la crueldad que supuso el engaño, valoraba las lecciones que la forjaron en fuego y la transformaron en la mujer que era entonces. Comprendió también que perdón no siempre significaba reconciliación o justificación, sino la decisión de no permitir que el rencor gobernara su presente o su futuro. Con esa claridad, siguió cultivando su vida con determinación, y día a día, comprobó que la felicidad florece cuando uno se libera del pasado y se abre a las posibilidades infinitas de mañana. Años después, cuando el niño ya había crecido lo suficiente para hacerse preguntas más directas sobre su origen y su familia, la esposa se sentó con él y le explicó, con palabras sencillas, que su padre había tomado decisiones equivocadas que los habían separado. Se cuidó de no expresar odio ni rencor, enfatizando que, a veces, los adultos cometen errores que hieren a los demás, pero que eso no definía la valía del niño ni el amor que ella sentía por él. Su hijo, con la inocencia y el razonamiento de la edad, asintió tranquilo, aceptando la realidad con menos drama del que ella había temido. Comprendió, entonces, que la honestidad, manejada con tacto, podía ser la mejor manera de protegerlo de confusiones y culpas innecesarias. Ese mismo día, se permitió hacer una última reflexión sobre su historia, sintiendo que había llegado al cierre definitivo de un ciclo que inició con el descubrimiento de la infidelidad. En su mente, repasó cada momento crítico: la primera sospecha, las grabaciones, la fiesta de la revelación, el divorcio, las batallas legales, la aparición del embarazo de la niñera y finalmente su propio renacer. Con un suspiro prolongado,
Se sintió orgullosa de no haberse convertido en alguien amargada o vengativa de por vida, pues aprendió a transformar el dolor en fuerza y la traición en una oportunidad de crecimiento. Siguió con su proyecto de vida, expandiendo su negocio a otras ciudades y convirtiéndose en una referencia de éxito en el mundo de la decoración. Su historia inspiró a muchas mujeres y recibió invitaciones para dar charlas sobre resiliencia y emprendimiento, llegando incluso a participar en un programa televisivo de alcance nacional. Allí, con serenidad y elegancia, narró de forma genérica cómo había sobrevivido a una traición familiar y cómo eso la impulsó a descubrir su potencial dormido. Cada vez se recordaba el rostro desencajado de su ex y la niñera al verse expuestos en la fiesta, sentía una pizca de satisfacción, pero también una profunda compasión al entender cuán bajo habían caído por un engaño fútil. No le deseaba el mal a ninguno de los dos, pero tampoco lamentaba que hubieran enfrentado las consecuencias de sus decisiones. En una nueva reunión familiar, rodeada de sus seres queridos y con la presencia de su pareja actual, celebró la vida recordando anécdotas divertidas, sintiendo que al fin había reencontrado la felicidad completa. Mantuvo siempre la prudencia al hablar del padre del niño, prefiriendo centrarse en el presente y en las metas que aún estaban por alcanzarse, sin permitir que la sombra del pasado volviera a dominar sus días. Cuando llegó la Navidad, recibió una llamada inesperada del exesposo que, con voz temblorosa, le deseaba lo mejor para ella y el niño. Ella respondió con un gracias, igualmente, sin añadir nada más, dándole a entender que no había odio, pero tampoco cabía la reconciliación. Colgó el teléfono con una calma sorprendente, sintiéndose en paz consigo misma, al reconocer que no necesitaba anclar su corazón al resentimiento. Esa noche, brindó con su familia, celebrando la fortaleza que todos habían mostrado al unirse para apoyarla en los momentos más difíciles de su vida. Al mirar el rostro iluminado de su hijo y la sonrisa cómplice de su pareja, comprendió que la traición había quedado enterrada en un pasado que no le pertenecía más. Semanas después, recibió un correo de una editorial interesada en publicar su testimonio en forma de libro, inspirado en el artículo que había salido en la revista. La oferta la halagó, pero también la puso a pensar en la intimidad de los detalles y el impacto que eso podría tener en su familia. Aún así, consideró que podía ser una herramienta para empoderar a otras personas. Consultó con su pareja y su hijo, explicándoles la importancia de proteger sus identidades mientras transmitía un mensaje de superación. Ambos la apoyaron, dándole la libertad de tomar la decisión que creyera correcta, confiando en su criterio y en la solidez de su relación. Finalmente, firmó un contrato con condiciones específicas para no revelar datos personales y empezó a escribir con dedicación, reflejando en cada página la valentía y la dignidad que había encontrado en medio del caos. En el proceso de escritura, experimentó de nuevo algunas heridas emocionales, pero fue sanador constatar cuánto había evolucionado desde aquel primer día de sospechas. Con el borrador final listo, sintió una liberación total, como si al fin cada capítulo de su vida se hubiera acomodado en su lugar, permitiéndole avanzar con el corazón liviano. Su libro se convirtió en un éxito inesperado, tocando el alma de miles de lectores que hallaron en sus palabras la esperanza y la motivación para salir de relaciones tóxicas o situaciones de engaño. A medida que su fama crecía, también lo hacía su satisfacción interior, pues comprendía que su verdad era una luz para quienes se sentían atrapados en la oscuridad de la traición. Y así, con el paso firme de quien ha convertido sus cicatrices en mapas de aprendizaje, siguió caminando por la vida, siempre dispuesta a recordarse a sí misma y a los demás que, tras la peor tormenta, el sol puede renacer con más fuerza que nunca. Si te inspiró esta historia, no olvides dejar tu comentario y compartir este video para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.